Hola, yo soy Marco Rodríguez, estudiante de primer año en la Universidad de Stanford y hoy estoy aquí con Crimson Education para hablar sobre actividades extracurriculares. En mi caso particular, como estudiante internacional, yo tenía el miedo de que las actividades extracurriculares que yo estaba participando no fueran suficientes o no fuesen lo suficientemente competitivas en comparación a otros estudiantes de otros países o estudiantes propios de Estados Unidos. Lastimosamente yo no había participado en ninguna olimpiada, entonces yo sentía que estaba cayendo un poco por detrás del estudiante promedio que suele aplicar a este tipo de universidades muy STEAM focus. Pero yo supe balancear bastante mi currículum con otras actividades en las que yo sí era excelente o era muy bueno. Esencialmente puedo dividir mis actividades extracurriculares en tres tipos: actividades profesionales, actividades de voluntariado y actividades de iniciativa propia. Las actividades de iniciativa propia fueron proyectos que yo trabajé, que yo creé o que yo ayudé a cofundar junto con otros amigos. La primera es una organización sin fines de lucro que fundamos con un grupo de amigos que tenía como objetivo principal el desarrollo de jóvenes líderes en mi ciudad. En Paraguay. Entonces el impacto que tuvimos con esta organización fue muy grande. Logramos alcanzar a casi 5.000 estudiantes o poco más. Y fue un proyecto muy revolucionario para su época porque en ese momento no existían ese tipo de proyectos liderados por jóvenes, exclusivamente para jóvenes en el país. Entonces yo creo que participar en esa actividad y haber sido parte del equipo fundador prendió la chispa de emprendedurismo en mí. Luego la otra organización en la que yo ayudé a cofundar fue el Centro Estudiantes de mi colegio. Yo noté que en mi colegio faltaba un organismo que represente el interés de todos los estudiantes. Entonces me reuní con algunos amigos, les hice la propuesta de ¿por qué no creamos un centro de estudiantes? Hicimos todo el proceso, creamos la comitiva para la elección del centro de estudiantes y lo único que faltaba entonces eran organizar las elecciones y crear las listas para que los estudiantes puedan postularse. Y fue en ese momento que un amigo me dijo que yo debería postularme. Originalmente yo no tenía esa idea, lo único que yo quería era crear el espacio para los estudiantes, pero yo sentí que podía hacer mucho más si estaba dentro de la organización. Entonces creé un movimiento, creé mi lista, llamé a algunos amigos con los que yo me llevaba bien y yo creía que iba a poder trabajar bien. Y acabamos ganando las elecciones de forma muy contundente, de hecho. Entonces estuve trabajando con el centro de estudiantes por 2 periodos, fui reelecto para un segundo mandato al año siguiente y el impacto que yo logré crear con el centro de estudiantes, por ejemplo, fundamos clubes o iniciativas para que los estudiantes puedan desarrollarse académicamente y extracurricularmente. Fuimos partícipes del proceso de auditoría de todo el colegio, por eso inclusive yo recibí un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación por la lucha anticorrupción que yo estaba liderando en mi institución y en otras instituciones. Entonces el centro estudiante un paso más adelante de salir de mi zona de confort para ayudar a los demás y escuchar lo que los demás necesitaban. Y fue un periodo bastante estresante, la verdad, porque yo estaba en mis últimos años de colegio, estaba con finals, estaba aplicando a las universidades. Entonces era demasiado, pero fue una experiencia maravillosa que creo que me moldeó bastante en varios aspectos y que sin esa experiencia yo sería una persona totalmente diferente hoy. El otro tipo de actividades extracurriculares en las que yo participé fueron organizaciones de terceros, en el que yo ya no tuve un papel de ser founder, sino que yo ya era un miembro participante. Sí supe aprovechar esas oportunidades para poder destacarme y ir escalando en los niveles. Una de las actividades en las que participé prácticamente toda mi vida es el movimiento Scout. Fui Scout desde los 12 años hasta prácticamente el año pasado. Entonces son casi 10 años. De esos casi 10 años de ser miembro activo del movimiento Scout pude crecer bastante, no solo como persona, sino también como ciudadano, porque pude pasar todas las etapas de estar desde lo más bajo hasta lo más alto de la cadena de liderazgo. Eso me ayudó a crear conciencia de mi potencial, de que yo podría hacer algo más. Y lógicamente el movimiento Scout es un movimiento que busca hacer un beneficio a la sociedad, que es algo que a mí me apasiona bastante. Luego otra iniciativa en la que yo había participado que es Reacción Paraguay, que es una organización sin fines de lucro que busca más transparencia en el sector educativo, en el sector público educativo. Básicamente eso iba bastante alineado con mi
perfil de querer hacer un bien por la sociedad y querer luchar contra la corrupción que ya venía desde mi background del centro de estudiantes. Y en esta organización aprendí bastante sobre cómo funcionan los trámites públicos, cómo funciona el desembolso de dinero, cómo funcionan los presupuestos gubernamentales, de dónde viene el dinero, cómo se desembolsa, cómo es financiada la educación pública en el Paraguay y cuáles son los métodos para luchar contra la corrupción. Lo último de esta categoría está el activismo político que yo venía realizando en los últimos años. En Paraguay, el proceso electoral estaba sufriendo varias reformas, estaba pasando por un cambio muy drástico, que estaba pasando del voto en papel al voto electrónico. Entonces yo sentí que era un excelente espacio para poder explorar, conocer mejor y hacer activismo que iba relacionado con el campo que yo estaría interesado, que es la política y la ciberseguridad. Vine trabajando con la Corte Electoral durante las elecciones municipales del año 2021. Trabajé con varios políticos, trabajé con varias listas, fui veedor de varias mesas y esto básicamente me abrió un nuevo mundo que yo no conocía para ese entonces, que es el activismo político. Ya la última categoría en la que voy a hablar son oportunidades profesionales. En este sentido, ¿a qué me refiero con oportunidades profesionales? Básicamente trabajos que yo venía haciendo para otras empresas o experiencias que me ayudasen profesionalmente a crear un buen currículum en el ámbito profesional. Mi primer empleo oficial fue un internship que realicé en una empresa binacional en Paraguay, Brasil, como técnico en electrónica, como asistente técnico en electrónica. Yo vine de un background de colegio técnico, entonces yo tenía las herramientas y las skills necesarias para poder desempeñarme en ese papel. Hice mi application, me aceptaron, estuve trabajando en un internship por 1 mes y medio en una de las mayores empresas del país. Mi supervisor me dio bastante libertad a la hora de elegir qué proyectos hacer y fue aquí cuando pude hacer un research bastante interesante sobre el impacto que tendría la implementación de los vehículos eléctricos en el país. Entonces fue un momento bastante técnico de mi vida en la que no solo pude aprender nuevas cosas, sino que también implementar todo lo que yo ya había aprendido en la escuela, en el colegio, con este currículum técnico que yo venía dando. Luego, mi otra experiencia profesional fue durante la pandemia en la empresa de la familia. En ese momento, mi madre, que es la que administra la empresa de la familia, estaba incapacitada para poder ejercer sus funciones. Entonces yo, como miembro adulto de la familia, tuve que tomar muchas responsabilidades. En este periodo pude aprender y desarrollar bastante habilidades de emprendimiento, de administración de empresas, de finanzas, de contabilidad, que yo creo que fueron bastante útiles en el proceso de application, ya que dejé muy plasmado esa esencia mía en mi application y también de cierta forma iba bastante alineado a los majors a los que yo estaba aplicando. Luego, por último, la experiencia profesional de mayor impacto, sin lugar a dudas, fue de hecho Crimson Education. Originalmente yo había entrado a Crimson no como estudiante, sino como funcionario, como miembro activo del equipo de expansión a nuevos mercados. En este sentido, una de mis tareas principales era captar nuevos leads en un mercado emergente que es Latinoamérica, ya que Crimson Education es relativamente nueva en Latinoamérica, ya contaba con una presencia bastante fuerte en Brasil. Entonces los del equipo de Crimson Education me llamaron, me hicieron la propuesta y dije, wow, esto es mucho, es demasiado, pero me gusta el reto. Entonces, porque estuve trabajando con Crimson por poco más de un año, hasta el año pasado cuando ingresé a Stanford. Acá ya empezaba a tener un conflicto, entonces lastimosamente tuve que dejar a Crimson. Pero sigo trabajando de forma indirecta con Crimson, trayendo contenido a todos ustedes, contando mi experiencia como estudiante internacional que pasó por el proceso. Y creo que lo más importante de todo en mi etapa en Crimson Education fue haber conocido miles y miles de historias de estudiantes que quieren estudiar en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá o en Reino Unido, pero que no saben cómo. Un miedo muy común de los estudiantes con el que yo me encontraba era específicamente el de las actividades extracurriculares. Como pueden ver, para ingresar a Stanford yo no necesité crear una startup millonaria
o crear una ONG que impactó a 3 millones de personas, sino que hice cosas sencillas, pero que yo sabía que podría lograr un impacto bastante grande en el área en el que yo estaba trabajando. También me cercioré de que todas mis actividades extracurriculares estén bastante alineadas con lo que yo quisiera transmitir a las universidades, con el tipo de persona que yo quería ser en el futuro, con el perfil que yo quería crear. Entonces yo creo que mi legado de todo esto fue haber trazado una historia que la que yo pueda contar. Y nada, estas son algunas de mis actividades extracurriculares. No puedo contar todas, o si no el video se vuelve extremadamente largo. Y si sos un estudiante internacional que está pasando por el proceso de application, que está aplicando a las universidades, ya sea de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Europa en general, y estás con dudas o no sabes bien por dónde empezar o estás algo perdido, entonces yo te recomiendo entrar en contacto con Crimson Education. El equipo de Crimson es el mejor, sin lugar a dudas, tiene una ética de trabajo extremadamente buena. Yo recomiendo Crimson Education porque como ex alumno de Crimson, yo sé todo el esfuerzo que hay por detrás del equipo y todo el trabajo en equipo y todo el trabajo que hay para hacer que el estudiante saque lo mejor de sí. Y honestamente puedo decir que sin Crimson Education tal vez yo no habría ingresado a Stanford donde estoy hoy. Nada, eso. Crimson es sin duda el lugar a donde tienes que ir si tienes alguna duda. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.